Historia número 1. La casa en la granja en el interior de una vieja granja perdida en las colinas de Hidalgo. Una joven llamada Camila vivía con sus abuelos. La casa, construida hacía más de 50 años, tenía muros gruesos, ventanas pequeñas y puertas que crujían con el más leve viento. Para Camila, ese lugar siempre había sido un refugio, un espacio tranquilo donde pasaba sus veranos desde que era pequeña. Pero esa noche, algo quebró esa sensación de seguridad. Todo comenzó con un corte de electricidad. La luz se fue repentinamente justo después de la cena. No era algo inusual en esa zona, pero lo que siguió sí lo fue. Desde la ventana de la cocina, su abuelo creyó ver unas linternas moviéndose entre los árboles. Pensó que serían cazadores o vecinos, pero su expresión se tensó al notar que no se acercaban ni se alejaban. Solo permanecían ahí, inmóviles, observando. Camila fue enviada a su cuarto mientras los abuelos cerraban ventanas y aseguraban las puertas. A pesar del intento de mantener la calma, el ambiente dentro de la casa se llenó de una tensión espesa, como si algo invisible los rodeara. Horas después, cuando el reloj marcaba pasadas las 2 de la madrugada, Camila se despertó sobresaltada por un leve sonido metálico, como si alguien estuviera raspando la pared exterior de su habitación con un cuchillo. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido continuó. Se levantó, descalza, y se acercó a la ventana. A través del cristal, entre la oscuridad, alcanzó a distinguir una figura quieta, demasiado quieta, con una linterna apagada colgando de su cintura. Retrocedió lentamente, con la respiración contenida. Corrió hacia la cama, se metió debajo, como lo hacía cuando era niña y creía que las mantas la protegían de los monstruos. Pero esta vez no era imaginación infantil. Esta vez, algo real estaba afuera. Desde su escondite, escuchó cómo la puerta principal crujía. Pasos pesados resonaban en el suelo de madera. Voces susurraban en un idioma que no reconocía. Se tapó la boca para no gritar. La puerta de su habitación se abrió con lentitud, y alguien, o algo, entró. Camila no se atrevió a mirar. El silencio se volvió absoluto. Solo podía escuchar su propio corazón. Pasaron minutos que parecían horas. Luego, un golpe seco, un grito ahogado, y después, nada. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, alertada por un vecino que notó la cerca destrozada, encontraron la casa vacía. No había señales de los abuelos, ni de Camila, solo una pequeña marca en la ventana, una mano dibujada en ceniza, con los dedos torcidos en ángulos imposibles. Desde entonces, la granja quedó abandonada. Algunos dicen que es maldita. Otros aseguran que, en ciertas noches sin luna, aún pueden verse linternas parpadeando entre los árboles, como si buscaran algo o a alguien. Si crees que hay casas que guardan secretos que no deben ser abiertos, comenta, hay lugares donde nunca volvería a dormir. Dale like si esta historia te heló la sangre, y suscríbete para no perder las próximas historias que nunca deberías escuchar estando solo. Historia número 2. La noche de la visita inesperada en una tranquila colonia al norte de Monterrey, una joven llamada Abril vivía sola en un pequeño departamento. Sus padres viajaban con frecuencia por trabajo, y ella, con 17 años cumplidos, había demostrado ser lo suficientemente responsable como para quedarse al cuidado del lugar. Esa noche, sin embargo, no estaba sola. Su mejor amigo, Tomás, había ido a estudiar con ella, y ambos planeaban pasar la noche viendo películas de terror después de terminar la tarea. Era un viernes fresco, sin ruidos en la calle, sin vecinos molestos, sin nada que hiciera presagiar lo que estaba por ocurrir. Cerca de las 11, justo cuando apagaron las luces del comedor y se acomodaron en el sofá, el timbre sonó. Los dos se miraron. Abril no esperaba a nadie. Se acercó a la mirilla y solo vio oscuridad. Nadie ahí. Pensaron que tal vez alguien había jugado una broma. Pero 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez, 3 veces seguidas, con fuerza. Tomás, un poco más inquieto, se acercó a la ventana del pasillo. A través de la persiana, distinguió una figura parada frente a la reja. Estaba completamente quieta. No se movía, no decía nada. Solo observaba. Ambos intentaron no entrar en pánico. Abril tomó el celular y llamó a su madre, quien no contestó. Luego marcó al número de seguridad de la privada, pero tampoco obtuvo respuesta. Fue entonces cuando el hombre se acercó a la puerta principal. Tocó, lento, con una mano que parecía enguantada. Luego, deslizó un sobre por debajo de la puerta.
Cuando Tomás recogió el sobre, se dio cuenta de que no tenía remitente. Solo decía, «Estoy aquí para llevar lo que es mío». Dentro, había una foto de Abril, tomada desde el exterior de la casa, a través de la ventana del baño. En la imagen, Abril estaba cepillándose el cabello, completamente ajena. Los dos se alejaron del acceso principal y se encerraron en la habitación. Bloquearon la puerta con un escritorio y buscaron algo con que defenderse. Abril sostenía unas tijeras. Tomás, un bat de béisbol que su padre había dejado durante su última visita. Encendieron la televisión para distraerse, pero el sonido fue interrumpido por un fuerte golpe en una de las ventanas laterales. El vidrio no se rompió, pero algo lo había tocado con fuerza. Pasaron los minutos. Luego una hora. El silencio regresó. Finalmente, creyeron que había sido una mala broma. Pero cuando salieron de la habitación al amanecer, encontraron la puerta principal entreabierta. No había signos de forzamiento. No faltaba nada, pero sobre la mesa de la sala, alguien había dejado otro sobre. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano. La próxima vez que esté adentro, no serán solo fotografías. Después de ese incidente, Abril se mudó con su abuela y jamás volvió a quedarse sola. Nadie supo quién era el hombre. Nadie lo volvió a ver. Pero cada tanto, alguien toca el timbre de ese departamento, siempre a las 11. Si alguna vez sentiste que alguien te observaba desde afuera sin que lo notaras, comenta, no confío en las noches silenciosas. Dale like si esta historia activó tus peores miedos, y suscríbete para más relatos que desafían la tranquilidad de estar solo en casa. Historia número 3. El amigo que nunca quiso irse después de mudarse a un pequeño apartamento en el centro de Guadalajara. Valeria pensó que finalmente había conseguido independencia. Era un lugar modesto, con paredes delgadas, techos altos y un silencio inusual para una zona tan céntrica. Desde la primera noche, algo en el ambiente le pareció extraño, como si las paredes respiraran con ella, pero lo atribuyó al nerviosismo de vivir sola por primera vez. Durante sus primeros días en el nuevo lugar, todo parecía normal. Salía temprano al trabajo, regresaba por la tarde y pasaba las noches viendo series, leyendo o hablando con su mejor amiga por videollamada. Sin embargo, cada vez que apagaba la luz, sentía que no estaba sola. En más de una ocasión, creyó escuchar pasos en la sala cuando ella ya estaba en cama, o veía que las persianas del cuarto principal se abrían solas durante la madrugada. Una noche, mientras intentaba dormir, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Decía, «Buenas noches, Valeria. Hoy estás más hermosa que nunca». Lo eliminó, pensando que era un error. Pero al día siguiente, a la misma hora, recibió otro. «¿Puedo entrar esta vez?». Alarmada, cambió las cerraduras, revisó cámaras del edificio y reportó los mensajes a la administración. Le aseguraron que nadie extraño había entrado. Sin embargo, cada noche los mensajes continuaban, siempre con detalles que solo alguien dentro del apartamento podría conocer. La ropa que usaba, el tipo de té que preparaba, el libro que dejaba en la mesa. Decidida a enfrentar la situación, una noche dejó su celular grabando en video mientras dormía. A la mañana siguiente, lo revisó. Al principio, todo parecía normal, hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, la cámara captó una figura saliendo lentamente del armario del pasillo. No se podía ver el rostro, solo la silueta delgada de un hombre que caminó hasta el borde de su cama, se inclinó hacia ella, la observó durante varios minutos y luego regresó por donde vino, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Valeria corrió al armario. Lo abrió de golpe. No había nada, ni huecos, ni pasadizos. Solo cajas con ropa y libros. Fue directamente a la policía, pero no lograron encontrar evidencia de entrada forzada. Tampoco hallaron registros de movimiento fuera de lo común en el edificio. Durante semanas, Valeria dejó de dormir. Se despertaba a cada rato, con la sensación de ser vigilada. Finalmente, decidió mudarse. Cuando estaba empacando, encontró un pequeño cuaderno escondido bajo una de las tablas del piso. Estaba lleno de notas, dibujos de ella dormida, y un nombre que se repetía en las últimas páginas, Damián. El mismo nombre de su primer novio en la adolescencia, quien había muerto en un accidente hacía más de 10 años. Desde entonces, cada vez que se muda, Valeria revisa cada rincón del nuevo lugar, cada sombra, cada puerta, porque desde esa experiencia, aprendió que algunos vínculos nunca se rompen, incluso después de la muerte.
Si tú también crees que hay presencias que se aferran a nosotros desde el pasado, comenta. No todos los fantasmas viven en casas viejas. Dale like si esta historia te dejó pensando y suscríbete para conocer más relatos que nunca te dejarán dormir tranquilo. Historia número 4. El hombre en el techo en las afueras de Puebla, donde las casas aún conservan patios traseros amplios y techos de lámina oxidada. Vivía Daniel, un joven soltero de 26 años que había heredado la propiedad de su abuela. Era una casa antigua, de un solo piso, con ventanas pequeñas y una estructura que crujía con el viento. Había algo nostálgico en ese lugar, pero también algo que, con el paso del tiempo, se volvió inquietante. Todo comenzó una madrugada cuando Daniel escuchó ruidos extraños en el techo. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre las láminas de zinc. Pensó que se trataba de gatos o quizás de algún animal salvaje. Subió una escalera, alumbró con una linterna, pero no vio nada. Sin embargo, cada noche los pasos volvían, siempre a la misma hora, y cada vez más intensos. Una semana después, mientras cenaba viendo televisión, sintió que algo cayó sobre el tejado con fuerza. Salió corriendo con un palo en la mano, decidido a enfrentar lo que fuera. Subió otra vez, pero no encontró rastros de nada, ni huellas, ni excrementos de animales, ni señales de que algo hubiera estado ahí. Pero al día siguiente, encontró marcas extrañas en el patio. Pequeños círculos hechos con ceniza, alineados en dirección a la puerta trasera. Alarmado, instaló una cámara de seguridad apuntando hacia el techo. La dejó grabando durante varias noches seguidas. Lo que captó fue desconcertante. A las 3:12 de la madrugada, una figura delgada, humana, caminaba lentamente sobre el tejado. No parecía llevar ropa. Su piel era pálida, y sus movimientos eran antinaturales, como si cada paso le costara trabajo, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Nunca miraba a la cámara, solo caminaba de un extremo a otro del techo y luego desaparecía por completo. Daniel llevó el video a la policía, pero lo descartaron como una edición o una broma. Desesperado, mostró las imágenes a su vecino, un hombre mayor llamado Don Lázaro, que le dijo algo que no pudo olvidar. Tú no heredaste solo una casa, heredaste la deuda de tu abuela. Ella le debía algo al otro lado, y ahora te están buscando a ti. Con el miedo creciendo cada noche, Daniel dejó de dormir. Comenzó a escuchar voces desde el techo, susurros que no entendía, pero que parecían llamarlo por su nombre. A veces, la figura aparecía en la ventana del baño, quieta, esperando, como si supiera que Daniel la estaba viendo. Un día, al regresar del trabajo, encontró su cama completamente mojada, como si alguien se hubiera acostado ahí con el cuerpo cubierto de tierra y hojas. No había señales de entrada, cerraduras intactas, ventanas selladas, pero en el espejo de su cuarto, alguien había escrito con un dedo sucio: no me ignores. Esa misma noche, Daniel se fue de la casa. No volvió a recoger sus cosas. No miró atrás. La vendió por menos de la mitad de su valor. Y desde entonces, se muda cada 6 meses. No por paranoia, sino porque cada vez que se queda más tiempo en un lugar, los pasos en el techo vuelven a escucharse. Y siempre a las 3:12. Si alguna vez has sentido que hay algo sobre tu casa que no pertenece a este mundo, comenta. Yo también he escuchado pasos donde no había nadie. Dale like si esta historia hizo que mires tu techo de otra manera. Y suscríbete para más relatos que transforman lo cotidiano en una pesadilla. Historia número 5. La voz del sótano en una casa antigua del centro histórico de Querétaro. Una familia se mudó con la esperanza de comenzar de nuevo. La pareja, Clara y Ernesto, vivía con su hija de 8 años, llamada Isabel. La vivienda era espaciosa, con techos altos, puertas de madera sólida y un sótano al que no le daban mucha importancia. Estaba cerrado con candado y cubierto por una alfombra vieja, como si nunca hubiera sido parte funcional de la casa. Pero Isabel lo descubrió desde el primer día. Mientras jugaba sola, encontró la puerta bajo la alfombra. Preguntó qué había allí, y su madre simplemente le respondió que era un espacio vacío, húmedo y peligroso. Le prohibieron acercarse, pero la niña, movida por la curiosidad y el instinto natural de quien aún no ha aprendido a temer lo inexplicable, volvió al lugar cada vez que estaba sola. Un día, Clara notó que Isabel hablaba en voz baja mientras jugaba en el pasillo. Pensó que tenía un amigo imaginario, pero pronto, las conversaciones se volvieron más largas, más complejas,
y a veces incluían silencios como si escuchara respuestas. Clara la confrontó. Isabel le dijo que hablaba con el hombre del sótano. Al principio, pensó que era parte de su imaginación, pero pronto, Clara comenzó a notar cosas que no podía explicar. Las luces de la cocina parpadeaban cada noche a las 2:44. Las puertas se cerraban con fuerza sin que hubiera corrientes de aire. Y en una ocasión, Clara escuchó la voz de su hija proveniente del sótano, mientras Isabel dormía profundamente en su cuarto. Bajó corriendo. La puerta seguía cerrada, el candado intacto, pero la voz seguía hablando desde el otro lado. Ernesto, escéptico, colocó cámaras de vigilancia apuntando hacia el pasillo y la entrada al sótano. Las primeras noches no captaron nada, pero en la cuarta noche, cerca de las 2:40, una figura delgada apareció en el marco de la puerta del sótano. No tenía rostro visible. Estaba cubierta de sombra, como si la oscuridad la protegiera. Se inclinó hacia la puerta y murmuró algo que la cámara no pudo registrar. A los pocos segundos, la cámara se apagó por sí sola. Clara, decidida a proteger a su hija, intentó sellar la puerta con muebles y cadenas adicionales. Pero al día siguiente, encontró todos los objetos movidos, como si alguien los hubiera apartado cuidadosamente. Y sobre la alfombra, había escrito con tiza blanca: «Ella me escucha. Tú no». Isabel comenzó a cambiar. Dejó de comer como antes. Hablaba menos con sus padres. En la escuela, los profesores notaban que dibujaba figuras con ojos ausentes y cuerpos flotantes. Decía que ellos vivían bajo la casa y que solo querían jugar. Una noche, Clara despertó al escuchar a Isabel riendo en la sala. Al bajar, la encontró con la puerta del sótano abierta, mirando hacia abajo, como si estuviera esperando a alguien. Cuando Clara intentó cerrar la puerta, sintió un golpe invisible en el pecho que la arrojó contra la pared. Ernesto corrió a ayudarla, pero solo pudo ver cómo la puerta se cerraba sola con fuerza, dejando a Isabel afuera y algo adentro. Después de ese evento, la familia se mudó sin empacar nada. Dejaron todo atrás. La casa fue abandonada y aún sigue en venta, pero los vecinos cuentan que, algunas noches, se escucha una voz de niña cantando cerca de la entrada del sótano, y que si uno se acerca lo suficiente, puede oír la respuesta de una voz masculina, ronca, susurrando desde las profundidades. Si alguna vez sentiste que hay algo en tu casa que no responde a este mundo, comenta. Nunca confiaré en las puertas cerradas por años. Dale like si esta historia despertó tus peores recuerdos, y suscríbete para más relatos que te harán temer a lo invisible. Historia número 6. El último piso siempre vacío en la Ciudad de México. Una joven llamada Mariana se mudó a un edificio antiguo ubicado en la colonia Roma. Era un complejo de departamentos construido en los años 50, con una estructura firme pero visiblemente envejecida. Su unidad estaba en el 5º piso, el último del edificio, justo debajo del que todos los vecinos conocían como el piso fantasma. Nadie vivía allí. Las ventanas estaban siempre cerradas, las luces apagadas, y no figuraba ningún nombre en el buzón correspondiente. Mariana no le dio importancia. Pensó que era un área de mantenimiento o simplemente un piso que ya no se utilizaba. Sin embargo, desde su primera noche en el lugar, comenzó a notar ruidos provenientes de ese nivel superior. Eran pasos, lentos, precisos, casi ceremoniosos. Algunas veces eran acompañados por arrastres, como si alguien moviera muebles antiguos. Otras veces se escuchaban golpes repetitivos, siempre cerca de las 3 de la madrugada. Mariana preguntó al portero, un hombre mayor llamado Raúl, si alguien vivía arriba. Él solo respondió: «No subas. Nadie está autorizado para estar allí». Esa advertencia, lejos de tranquilizarla, incrementó su curiosidad. Un sábado por la tarde, decidió subir por las escaleras. La puerta del 6º piso estaba cerrada con una gruesa cadena oxidada. Miró por la rendija. Solo oscuridad, pero lo que vio la paralizó. Al fondo del pasillo, en la penumbra, alguien la observaba. 2 ojos fijos, inmóviles, como si supieran que ella estaba espiando. Bajó corriendo, sin mirar atrás. Esa noche, los ruidos se intensificaron. Escuchó pasos justos sobre su cama. Luego algo golpeó el techo, y después se escucharon 3 toques, como si alguien supiera exactamente dónde estaba ella. Tapó su cabeza con la sábana y esperó que amaneciera. Al día siguiente, habló con una vecina anciana, doña Leticia, quien le contó lo que nadie más decía. El 6º piso fue clausurado porque hace más de 40 años,
una familia entera desapareció sin dejar rastro. Se dice que los encontraron días después, encerrados dentro del armario principal, con los ojos abiertos y expresión de terror absoluto. Nadie pudo explicar cómo entraron ahí, ni por qué las cerraduras estaban puestas desde fuera. Desde entonces, ningún inquilino aceptó vivir en ese piso. Varios lo intentaron, pero todos se marchaban en menos de una semana. Algunos hablaban de risas infantiles, otros de voces que los llamaban por su nombre, incluso de manos frías que se deslizaban bajo la cama en plena madrugada. Mariana intentó ignorarlo, pero una madrugada, al regresar de una reunión, encontró la puerta del sexto piso entreabierta. No debía estar así. Sintió un impulso irracional de entrar, como si algo la atrajera. Subió lentamente. El pasillo olía a humedad y encierro. Cada paso hacía crujir el suelo. Al fondo, una habitación iluminada débilmente por la luz de la luna mostraba una mecedora balanceándose sola. Cuando intentó acercarse, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Despertó horas después en el pasillo del quinto piso, sin saber cómo había salido. Pero su mano izquierda tenía marcas, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Desde ese día, comenzó a tener pesadillas recurrentes. En todas, estaba atrapada en ese piso, rodeada de sombras que la susurraban cosas incomprensibles. Finalmente, abandonó el edificio sin mirar atrás. Nadie más volvió a intentar abrir el sexto piso, pero los vecinos dicen que cada tanto, en las noches sin luna, alguien se asoma desde una de sus ventanas y observa a quien se atreve a mirar demasiado. Si alguna vez has sentido que hay un lugar prohibido que intenta llamarte, comenta, hay pisos a los que nunca deberíamos subir. Dale like si esta historia te dejó con escalofríos, y suscríbete para más relatos que revelan lo que se oculta tras puertas cerradas. Historia número 7. La niñera del espejo. En una tranquila colonia residencial de Monterrey, los Salazar contrataron a una niñera para cuidar a su hija de 5 años, Valentina. El matrimonio era joven y trabajaba muchas horas fuera de casa. Necesitaban a alguien de confianza. Médicos, enfermeros y pacientes han susurrado durante décadas sobre ella, la mujer de cabello largo y bata blanca que aparece en las madrugadas. Aunque muchos la consideran una leyenda urbana, hay quienes aseguran que verla significa que alguien morirá esa noche. Carlos era residente de medicina interna. Llegó al hospital lleno de energía y escepticismo. Había escuchado los rumores, pero no les dio importancia. Para él, todo eran cuentos de turno, formas de pasar el tiempo en las noches largas. Pero su opinión cambió durante su tercer mes en el hospital, cuando fue asignado al turno nocturno en el ala sur, la más vieja del edificio, donde las luces parpadeaban constantemente y el frío parecía emanar del concreto. Una madrugada, mientras revisaba historiales en la estación de enfermería, notó que el monitor del cuarto 213 indicaba una caída brusca de presión. Corrió a revisar al paciente, pero al llegar encontró la habitación vacía. El paciente había sido trasladado horas antes a cirugía. Sin embargo, en medio de la habitación, una figura estaba de pie. Llevaba una bata de hospital. El cabello le cubría el rostro, y sus pies descalzos estaban sucios, como si hubiera caminado por tierra. Carlos encendió la luz, y la figura desapareció en un parpadeo. Pensó que era el cansancio, una alucinación producto del sueño acumulado. Pero al regresar a la estación, la enfermera de turno le preguntó si también la había visto. No eres el primero, le dijo, y tampoco serás el último. Esa misma noche, 3 pacientes fallecieron en circunstancias inusuales. Uno de ellos, según su compañero de cuarto, despertó gritando que una mujer lo estaba mirando desde la esquina. Desde entonces, Carlos comenzó a notar patrones. Siempre que alguien decía haber visto a una mujer callada en el pasillo, esa persona moría esa misma noche o al día siguiente. Era como un aviso silencioso de que el tiempo se agotaba. Un enfermero anciano le contó que esa mujer había sido una paciente psiquiátrica en los años 70, internada por esquizofrenia severa. Se decía que hablaba con los muertos del hospital, que los guiaba hacia la muerte. Una noche desapareció sin dejar rastro. Su cama amaneció vacía, y nadie la volvió a ver con vida. Desde entonces, muchos creen que nunca se fue. Carlos, cada vez más obsesionado con la figura, instaló una cámara en uno de los pasillos. Captó imágenes extrañas, una sombra que avanzaba sin reflejarse en los espejos, puertas que se abrían solas, luces que se apagaban justo cuando alguien pasaba cerca. Incluso, captó un instante en el que una figura femenina cruzaba flotando frente a la cámara.
aunque en ese momento no había personal registrado en ese sector. Una noche, fue él quien la vio. Estaba en el pasillo, inmóvil. No tenía rostro, solo una forma humana cubierta de blanco, observándolo. No corrió, no gritó, solo la miró, y ella desapareció lentamente, como disolviéndose en el aire. Esa noche, el paciente que había atendido con pronóstico estable falleció de un paro inesperado. Carlos dejó el hospital semanas después. No pudo seguir, no por miedo, sino porque cada vez que atendía a alguien, sentía que ella lo estaba mirando, esperando. Como si él, sin querer, se hubiera convertido en su nuevo puente. Hoy, muchos médicos nuevos escuchan su historia y sonríen, incrédulos. Pero algunos, después de unos meses, aprenden a reconocer el momento exacto en que el pasillo se queda en completo silencio. Porque en ese instante, ella ya está allí. Si alguna vez sentiste que algo invisible te observaba en un lugar donde la vida y la muerte se cruzan, comenta: yo también he sentido su presencia. Historia número 10. El último piso del internado en el corazón de San Luis Potosí. Entre montañas y niebla, existía un antiguo internado de niñas que había funcionado durante más de 70 años. Su arquitectura colonial, con pasillos largos, vitrales color ámbar y escaleras crujientes, era una reliquia del pasado. Sin embargo, su historia estaba marcada por secretos que nunca se escribieron en los registros oficiales. El internado cerró sus puertas en los años 90 tras una serie de tragedias que afectaron a varias alumnas. La historia más conocida entre los exalumnos y vecinos era la del último piso, un ala del edificio que fue sellada y nunca volvió a utilizarse. Nadie daba explicaciones claras. Las autoridades decían que era por riesgos estructurales, pero quienes trabajaron allí sabían que la verdadera razón era mucho más oscura. En 2017, el lugar fue comprado por una fundación para ser restaurado como museo educativo. Entre los trabajadores contratados estaba Lidia, una joven arquitecta de 29 años, encargada de supervisar la restauración del ala norte. Curiosa y escéptica, escuchó las historias que contaban los obreros, que en el último piso se escuchaban risas de niñas, que las luces parpadeaban sin razón y que algunos aseguraban haber visto siluetas pequeñas corriendo por los pasillos vacíos. Lidia decidió inspeccionar por sí misma. Subió una tarde, sola, con su linterna y su cámara. El último piso estaba cubierto de polvo, con pupitres volcados, pizarras con nombres escritos a medias y muñecas antiguas olvidadas en estantes rotos. Todo parecía congelado en el tiempo. Sin embargo, al revisar las fotos más tarde, notó algo que la hizo detenerse. En una de las imágenes, detrás de una ventana rota, había una figura infantil mirando directamente a la cámara. No estaba allí cuando tomó la foto. Durante las siguientes semanas, comenzaron los incidentes. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas, y un extraño patrón. Cada jueves a las 3:33 de la madrugada, la alarma del edificio se activaba sola. Al revisar las cámaras de seguridad, todo parecía normal, salvo en un punto ciego del último piso. Por recomendación de su equipo, colocaron una nueva cámara allí. La primera noche que grabaron, captaron lo impensable. Una niña vestida con uniforme antiguo, caminando descalza por el pasillo. Pasaba frente a la cámara sin mirarla, y se detenía frente a una de las puertas. Luego, giraba lentamente la cabeza hacia la lente, y sonreía. La imagen se volvió estática segundos después. Lidia, cada vez más perturbada, decidió investigar los archivos históricos del internado. Descubrió que en 1987, una alumna llamada Sofía desapareció en ese mismo piso. Tenía 9 años. Dijeron que había escapado, pero su cuerpo nunca fue hallado. Lo último que encontraron fue su cuaderno abierto sobre el pupitre, con la frase «Yo no quería bajar» escrita una y otra vez. Convencida de que había algo más, Lidia regresó al último piso, decidida a cerrar ese capítulo. Entró a la sala donde Sofía había sido vista por última vez. La temperatura bajó de golpe. Escuchó pasos detrás de ella. Al girar, no había nadie, pero el cuaderno de una de las mesas estaba abierto. La misma frase escrita una y otra vez. «Yo no quería bajar». Desde ese día, Lidia nunca volvió a ser la misma. Abandonó el proyecto. Dijo que el edificio tenía vida propia, que no todos los fantasmas eran figuras oscuras, y que algunas presencias se disfrazaban con inocencia para que las dejaran quedarse. Hoy, el museo sigue cerrado. El último piso permanece sellado, pero cada jueves, a las 3:33, la alarma suena.
y quienes viven cerca aseguran que se escucha el eco de una risa pequeña, corriendo entre los escombros. Historia número 11. El silencio de la cabaña en medio de un bosque denso del estado de Chiapas, donde la niebla baja al nivel del suelo y los árboles cubren el cielo como un techo espeso, existía una pequeña cabaña de madera que durante décadas perteneció a la familia Robledo. Desde hacía generaciones, era utilizada como refugio de fin de semana, lejos de la ciudad, del ruido, del tiempo, pero también lejos de las respuestas cuando el silencio se convertía en algo más. Fue Marcos, el menor de los Robledo, quien decidió pasar allí una semana solo, buscando desconectarse del caos laboral. Su padre le entregó las llaves con una advertencia apenas perceptible: si escuchas algo después de la medianoche, no respondas. Pensó que era una broma, un eco de viejas supersticiones familiares. No hizo preguntas. La primera noche fue tranquila. Encendió la chimenea, preparó café y se dejó arrullar por el sonido de la lluvia sobre el techo de láminas. La segunda noche, sin embargo, algo cambió. Despertó a las 3 de la mañana con la sensación de no estar solo. El fuego se había apagado, pero en la puerta principal escuchó 3 golpes secos. No fue viento, no fueron ramas, fueron golpes, como si alguien esperara afuera. Marcos no abrió. Observó por la ventana, pero no vio a nadie. Volvió a dormir, inquieto. A la mañana siguiente, encontró huellas de pies descalzos en el barro, justo frente a la entrada. Lo extraño era que eran huellas pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Pero el bosque estaba deshabitado. El vecino más cercano vivía a 9 kilómetros. La noche siguiente, volvió a escuchar los golpes. Esta vez, más insistentes. Luego, una voz suave, como la de una niña, susurró su nombre. No lo gritó. Lo dijo como quien lo conoce desde siempre. Marcos no respondió. Se cubrió con las mantas, tratando de convencer a su mente de que era una pesadilla inducida por el aislamiento. Al amanecer, encontró las huellas otra vez, pero ahora estaban dentro de la cabaña, marcadas sobre el suelo de madera polvoriento. Iban desde la puerta hasta el pasillo que conducía a su habitación. No había cristales rotos, ni cerraduras forzadas. Todo estaba intacto, pero alguien, o algo, había estado allí mientras dormía. Buscando explicaciones, abrió el viejo baúl de su abuelo, donde guardaban papeles antiguos, mapas y cartas. Encontró un diario desgastado, escrito por su bisabuela. En él hablaba de una niña del bosque, una presencia que aparecía en las noches frías, buscando compañía. Decía que no era malvada, pero que quien le abría la puerta no volvía a ser el mismo. Esa noche, la tercera, Marcos decidió enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Preparó café, dejó encendida la lámpara de gas y se sentó en la sala esperando. A las 3:07 de la mañana, los golpes llegaron, 4 esta vez, y luego, la voz, más clara: «¿Puedo entrar?». No gritaba, no amenazaba, era una súplica. Cuando no respondió, las luces comenzaron a titilar. La lámpara se apagó. La chimenea se encendió sola, con una llama intensa y azul. En el reflejo del vidrio, vio a la niña. Estaba detrás de él, descalza, vestida con ropas antiguas, el cabello cubriéndole la mitad del rostro. No lo miraba, solo estaba allí, observando el fuego. Marcos se desmayó. Lo encontraron 2 días después, cuando su padre subió preocupado por no recibir llamadas. Estaba en el suelo, vivo, pero con signos de hipotermia y desorientación. No recordaba su nombre. Tardó semanas en recuperarse. Hoy vive con su hermana, alejado del bosque, de la cabaña, de las preguntas. La propiedad fue vendida a una empresa que pensaba demolerla. Pero cada vez que intentan destruir la estructura, las máquinas se apagan. Hay quienes aseguran que por las noches, aún se escuchan golpes suaves en la puerta, y una voz que, desde la niebla, pregunta si puede entrar. Historia número 12. La habitación 305 en pleno centro histórico de Zacatecas, entre callejones empedrados y edificios coloniales, se alzaba el Hotel Cardenal, un lugar elegante, con décadas de servicio y una reputación impecable entre turistas. Pero entre los trabajadores más antiguos, había una historia que no se contaba en la recepción, la del tercer piso, en particular, la habitación 305. Muchos huéspedes que se alojaban allí pedían cambiarse antes de terminar la noche. Algunos decían que escuchaban pasos constantes en el pasillo cuando ya nadie más estaba alojado.
Otros hablaban de una sombra que se reflejaba en el espejo del baño, aunque estaban completamente solos. Luis, un joven recepcionista que apenas llevaba 3 semanas en el trabajo, comenzó a notar ese patrón. La habitación 305 tenía menos ocupación que las demás, y cuando alguien dormía allí, siempre dejaban notas extrañas, ruidos en las paredes, llantos en la madrugada, susurros que salían del closet. Un día, una mujer mayor pidió específicamente esa habitación. Dijo que era historiadora y que deseaba investigar una leyenda local. Subió sola con su maleta, se instaló sin problemas y no volvió a bajar. A la mañana siguiente, el personal de limpieza la encontró en el suelo, inconsciente, con signos de hipotermia, a pesar de que era verano, y el aire acondicionado estaba apagado. Fue llevada al hospital, donde despertó horas más tarde gritando: «Ella está allí arriba, no la dejen bajar». Intrigado, Luis comenzó a investigar el pasado del edificio. Descubrió que antes de ser hotel, en los años 40, el inmueble había sido una casa de asistencia para mujeres solteras con problemas mentales. La habitación 305 era una de las celdas donde encerraban a las internas más complicadas. Una en particular, llamada Amalia, fue encerrada allí tras intentar quitarse la vida. Murió semanas después en circunstancias que nunca se esclarecieron. Algunos dicen que se ahorcó con las sábanas. Otros, que dejó de hablar y simplemente dejó de respirar. Desde entonces, su nombre fue borrado de los registros. Pero entre las enfermeras se hablaba de una figura que caminaba por el ala norte en las madrugadas, con la cabeza ladeada y la mirada ausente. Luis decidió pasar una noche allí. Tomó una cámara, una grabadora y pidió a su jefe permiso para ocupar la habitación. La primera hora fue tranquila. Luego, comenzaron los ruidos, un golpeteo suave en el closet, como uñas arañando la madera. La televisión se encendió sola, mostrando solo estática, y en el espejo del baño apareció una frase escrita con vapor: «No estoy sola». Aterrorizado, quiso salir, pero la puerta no se abría. Golpeó, gritó, pero nadie lo escuchó. Solo cuando amaneció, la manija volvió a girar con normalidad. Salió pálido, sin dormir, y juró no volver a subir a ese piso. Desde entonces, se negaba a entregar esa habitación a nuevos huéspedes. Inventaba excusas, decía que estaba en mantenimiento. Pero un día, por error, un turista extranjero fue asignado allí. Nunca bajó a desayunar. Al subir a buscarlo, lo encontraron en la cama, muerto. No había signos de violencia, solo un rostro desencajado, como si hubiese visto algo que no debió ver. El hotel cerró esa ala. Sellaron la puerta de la 305, pero quienes limpian el tercer piso aún dicen que, a veces, cuando el pasillo está vacío y la luz del atardecer entra por los vitrales, pueden ver la silueta de una mujer detrás del vidrio esmerilado, esperando a que alguien le abra. Si alguna vez te alojaste en un lugar donde el silencio pesaba más que las paredes, comenta: algunas puertas no deben abrirse jamás. Dale like si esta historia cambió tu forma de ver los hoteles, y suscríbete para más relatos donde lo cotidiano se convierte en pesadilla.